Hola chicos de cuarto, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya esta semana empezamos cuarto periodo, entonces deben marcar por supuesto cuarto periodo en su cuaderno. En la guía encontrarán las temáticas que vamos a intentar trabajar eh, en este último periodo. Espero pues se encuentren muy bien y que todo esté yendo bien en sus casas. Hoy vamos a hablar acerca de la democracia en Colombia. Ya hemos hablado un poquito del origen de la democracia, ¿no? Pero tenemos que hablar acerca de la democracia aquí en Colombia. Y es que la democracia no es solo salir y depositar un voto. Mm, Durante muchos años se ha intentado desarrollar, porque podríamos decir que la democracia como sistema político es joven, pese a que se creó hace muchos años, se creó hace muchísimos años, por allá en Grecia, pero su implementación actual, la forma en la que se lleva a cabo la democracia a día de hoy, es totalmente diferente a la de esa época. O sea, es un sistema joven, es un sistema que tiene 2 siglos y es un sistema que está aprendiendo o que estamos aprendiendo de él. Y entonces durante muchos años se han intentado desarrollar teorías o extender teorías, construir a la democracia y de cómo debe ser la democracia. Y la democracia no es solo ir y marcar un tarjetón y depositarlo en una urna. Eso no es solo la democracia. La democracia implica también, por ejemplo, control político, controlar que aquellos por los que votamos cumplan, por ejemplo, o la democracia también hace referencia a la participación en actos ciudadanos o en convocatorias ciudadanas. Entonces, vamos a arreglar el parque del barrio. Eso hace parte también de la democracia. O vamos a marchar por nuestros derechos. Eso también hace parte de la democracia. Eso es un ejercicio democrático. ¿Qué pasa? Que en Colombia, como yo les había dicho ya hace un tiempo, realmente no existe, bueno, la clase pasada, realmente no existe la democracia. ¿Y por qué no existe la democracia? Porque para que haya una verdadera democracia, para que haya una verdadera democracia, es necesario que haya una muy buena educación. ¿Qué es lo que pasa? Que un pueblo educado vota con criterio. Actualmente Colombia, el colombiano vota más por lo que diga la televisión que por lo que verdaderamente indague. Entonces, yo no voto porque me senté a leer las propuestas, porque leí acerca, con criterio acerca digamos, el prontuario o el historial de este político, sino no, yo voto porque es que en la televisión dicen que este es el mejor candidato, que X candidato es el mejor candidato. Y si la televisión lo dice, pues por ese hay que votar. Pero resulta que ese candidato que la televisión dice que es el mejor candidato, dentro de sus propuestas está acabar con los páramos, quitar las pensiones, privatizar la salud, pero como la televisión me dice que ese es el mejor candidato, pues yo voto por él, sin darnos cuenta que son cosas, esas propuestas que él tiene perjudican un poco en últimas los que van a votar. Entonces, dentro de la democracia hace muchos años se implementó en casi todo el mundo, incluso en lugares donde todavía hay reyes, se implementó una cosa que se llama democracia parlamentaria. Pero aquí en Colombia se implementó desde el momento en el que se quiso ser independiente. O sea, por allá en 1819 se implementó la democracia y fue un ejercicio complejo. Al principio no funcionó, se cambió varias veces de modelo, todo se hacía a través del voto popular, pero no una democracia real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los negros no podían votar. Aquí en Colombia los negros no podían votar. O, por ejemplo, las mujeres no podían votar. Es más, las mujeres están votando hace 60 años. Entonces, la experiencia democrática tal vez no es la mejor. La experiencia democrática tal vez de Colombia no es muy buena. Pues resulta justamente que tenemos entonces un contexto complejo en Colombia y hoy en día todavía seguimos luchando por hacer de la democracia en Colombia una realidad. ¿Por qué en Colombia es tan difícil? Porque seguimos un conflicto armado, por ejemplo. Porque durante mucho tiempo las elecciones han sido condicionadas porque hay un grupo armado ilegal controlando una zona que obliga a los campesinos o a los habitantes de esa ciudad o de ese pueblo, o de ese sector, votar por cierto candidato. Y el que no vote por ese candidato, pues lo matan. Si ven lo complejo que es la democracia en Colombia, por eso es que
hoy más que nunca cobra importancia la defensa de los derechos humanos, que lo celebramos la semana pasada, ¿no? La defensa de los derechos humanos aquí en Colombia. ¿Y por qué tenemos que celebrar la defensa de los derechos humanos aquí en Colombia? O bueno, conmemorar, para recordar que todavía hay una lucha pendiente por consolidar el respeto por los derechos humanos, porque se siguen asesinando personas. Líderes sociales, los líderes sociales no son guerrilleros, porque a veces hay ciertos sectores del gobierno que hacen pensar que los líderes sociales son guerrilleros. Para nada, los líderes sociales no son guerrilleros, son líderes comunitarios que quieren sacar adelante su comunidad, quieren sacar adelante su barrio o su pueblo. ¿Y qué pasa? Que hay grupos armados ilegales en esas regiones que no les convienen que hayan líderes sociales, que hayan líderes comunitarios y los matan, ya bien sea porque la lucha que está haciendo esa persona es contra el narcotráfico o contra el reclutamiento forzoso de niños o contra, no sé, o contra la extorsión o en últimas a esos grupos armados no le conviene. Y todo eso, todos esos eh, líderes sociales asesinados hacen parte de la democracia también. Por eso la experiencia democrática en Colombia no ha sido muy buena, porque aunque a priori tenemos un sistema democrático, o sea, tenemos que ir a votar, escoger nuestro presidente, escoger quién nos va a gobernar, quiénes van a ser los congresistas, todo eso lo escogemos, el alcalde, los gobernadores, sí, todo eso lo escogemos, eso es cierto, lo escogemos, pero eso no es solo la democracia va más allá, y dentro de eso está la protección, por ejemplo, de las vidas humanas. Se supone que es uno de los valores de la democracia. Los derechos humanos hacen parte de toda la humanidad y la democracia se supone que está comprometida a defender eso y a veces no funciona. Entonces, pues debemos, sin lugar a dudas, fortalecer nuestra democracia. ¿Cómo? Participando. Pero participar no es ir y votar. Participar tampoco es, venga, deme 50.000 pesitos y yo voto por usted. Eso no es participar. Participar es empezar a hacer control político, por ejemplo. ¿Qué están haciendo nuestros dirigentes? ¿Están cumpliendo o todas esas promesas que hicieron no las están cumpliendo? Empezar a controlar, empezar a participar también. Desde, bueno, ustedes de pronto todavía están muy niños, pero invitar a sus papás a que lo hagan. Papá, la Junta de Acción Comunal. Eso es una forma de participar democráticamente. Entonces, chicos, pues eso es lo que quería contarles acerca de la experiencia democrática en Colombia. La tarea es eh, que investiguen, bueno, no es una investigación muy difícil, eh, pero que investiguen un hecho, o sea, una noticia, solo una noticia, donde se haya visto que los derechos humanos en Colombia, los violentaron, o sea, los rompieron. Ustedes saben cuáles son los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad. Ustedes en la semana pasada hablamos de eso. Bueno, pues justamente van a investigar una noticia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En una protesta asesinaron. Estaba protestando y la policía, bueno, el SMAT, lanzó un proyectil que pues le impactó en la cabeza y ese muchacho murió. Eso, por ejemplo, es violentar los derechos humanos. Entonces van a buscar una noticia, de verdad, créanme, eso es feo, pero pues son muchas. Tristemente en Colombia son muchas las noticias de ese tipo y casi que a diario. Entonces buscan y van a proponer tres cosas. O sea, buscan la noticia, si quieren la recortan o escriben el titular, bueno, lo que quieran. Y escriben tres cositas que ustedes proponen para que ese hecho se solucione, para que no vuelva a pasar. Para que, por ejemplo, lo que le pasó a Dylan Cruz no le vuelva a pasar a otra persona. Entonces yo, por ejemplo, propongo, les voy a poner un ejemplo, yo propongo que a las marchas, es un ejemplo bobo, que a las marchas el SMAT vaya sin pistolas, solo con escudo y de pronto con la toma. Es un ejemplo, es una bobada, pero pues puede pasar, puede ser una propuesta. Entonces esa es lo que deben hacer. Un abrazo chicos, bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.